Bueno, hoy tarde de lluvia. Diego, este video te lo dedico a vos. Quizás no sean las palabras exactas, justas. No sé si tengo el nivel para hablar de vos, pero sí te voy a decir lo que siento y lo que pienso. Y hace 5 años que lo vengo pensando y desde mucho antes también. Y bueno, ahora surge o me nace la oportunidad de decirlo. Y lo digo y lo comparto con un montón de gente que sé que siente lo mismo o más que yo al respecto. Eh, yo no te vi nacer futbolísticamente ahí en Los Cebollitas. Yo nací en el año 1976, en el cual vos ya eras más grande y en el cual vos ya empezabas a transitar el fútbol y esa gloriosa y también accidentada carrera que tuviste. Pero mis primeros recuerdos de fútbol empezaron en el año 85, cuando le empecé a dar bola al fútbol. Y yo a mis 10 años vi por primera vez a un superhéroe real. Porque lo primero que vi no fue a Boca, sino fue a la selección nacional, fue a la selección argentina, la del 86. Y en esos 7 partidos, a medida que iban pasando uno tras otro, con mis 10 años, después del primero, después del segundo, después del tercero, de pasar a la etapa de grupos, yo vi que había un superhéroe en la Argentina y que con él no podíamos perder. Era como que siempre hacía algo, siempre lograba algo que hacía que superáramos a los demás, como en las películas. Y después del gol a los ingleses, que no tomé dimensión hasta años después, y finalmente, cuando parecía que se nos caía el mundo abajo en la final del 86, sacaste ese pase mágico entre dos jugadores alemanes y lo dejaste a Burruchaga mano a mano con el arquero y salimos campeones del mundo. Y desde ese momento, claro, un chico de 10 años, me enamoré de vos, Diego. Lo digo futbolísticamente, ¿no? Eh, y a partir de ese momento, desde mis 10 años, todos los de nuestra generación queríamos ser Maradona. Todos soñábamos con ser Maradona. Y bueno, vos seguiste jugando afuera. Lógicamente en Argentina solamente llegaban las noticias y llegaban en los noticieros las cosas que vos estabas haciendo en el Napoli. Y después fui creciendo, me fui dando cuenta, ¿no? Leyendo y mirando para atrás de lo que habías logrado Argentino Junior, un equipo chico en ese momento de Argentina. Lograste hacer un equipo sólido y un equipo que resultó ser campeón y que peleó mano a mano con los más grandes, que eran Boca y River, con un Ferro que era fuertísimo en esa época. Y después pasaste a Boca. Yo no pude ver esa etapa en vivo, no la vi, porque era chico. Y en Boca la rompiste. La descosiste toda y te fuiste a Europa. Y después pasó lo que pasó en Barcelona, que años después tomé conciencia de cómo te maltrataron por ser sudaca, sudamericano, y de cómo nadie, absolutamente nadie te protegió, hasta que finalmente el jugador del Atlético de Bilbao, ese Goicoechea, te fracturó, siendo que tenía que haber sido expulsado 2 o 3 faltas antes. Y pasaron los años y llegó el 90
Y en el 90 volvió la magia, ya no eras el mismo. Ya no eras ese mismo pibe de 26 años con la cinta de capitán, sino que ya eras un hombre de 30 con la cinta de capitán. Pero volviste a ser ese superhéroe. Recuerdo que la película del 86 se llamó Héroes y la cortina musical la hizo Valeria Lynch, ¿no? En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Y la película del 90 se llamó Héroes otra vez y no fuimos campeones del mundo. Pero justo coincidió con la mejor canción de la historia de los mundiales, llamada Noches Mágicas o Verano Italiano, le pusieron varios nombres, ¿no? Pero es una canción que fue considerada la mejor canción de la historia de los mundiales. Después me gustó mucho la de 2006, hecha por Il Divo y la negra Braxton, ¿no? Que fue una canción tremenda para mi gusto. Y después me gustó mucho la original de Rusia, pero bueno, volvamos al 90. Y en el 90 volviste a ser el superhéroe, porque ya Argentina no lucía como lució en el 86. Ya Argentina no era la misma. Y Argentina parecía que era como un avión que se iba cayendo a pedazos, pero nunca terminaba de tocar tierra. Y jugábamos con un rival y con el otro y te mataban a patadas. Y jugábamos con Brasil y pensábamos, quizás otros pensaban, no los más grandes, que nos íbamos a quedar afuera, pero uno tenía la intuición de que algo Diego iba a frotar y se iba a abrir y finalmente le ganamos a Brasil sin merecerlo. Bueno, está bien, los goles se hacen, no se merecen y bueno, Brasil nos apabulló con fútbol, pero Argentina ganó 1-0 con el gol del Niño Maravilla, ¿no? En ese momento, Claudio Paul Canigia. Bueno, pasó ese Mundial del 90 que no lo podíamos creer como no éramos campeones del mundo, pero para mí Argentina fue campeón moral de ese Mundial porque llegó como pudo, con lo que tenía y finalmente, bueno, tardamos años en comprender, o por lo menos yo, que el derecho era el de Alemania de ser campeón del mundo porque se lo había merecido, pero bueno, Argentina hizo un esfuerzo tremendo para llegar ahí y podríamos echarle la culpa a Codesal, pero bueno, si era penal o no era penal ya quedó en la historia, el título quedó en los quedó en Alemania, pero nosotros nos trajimos la gloria, porque ese mundial va a ser inolvidable y a mí ya realmente a esta altura no me importa si ganamos o no ganamos el título, porque haber llegado a la final como llegamos fue impresionante. Y bueno, y después nos tocó vivir ese Diego humano, ¿no? Porque no sé por qué todo el mundo te pedía que fueras un ejemplo. Está bien, ¿no? Dios te dio esa habilidad única, sin igual. Pero a vos te pedían que fueras un ejemplo cuando, en general, si hoy en día estamos como estamos los argentinos es porque ningún argentino es ejemplo de nada. Ninguno somos ejemplo de nada. Pero bueno, somos tomados como ejemplos. Los chicos nos ven y todas las cosas que nosotros hagamos, los chicos la tratan de copiar. Y si hacemos cosas buenas y nobles, los chicos van a copiar cosas buenas y nobles. Y si hacemos cosas malas e innobles o cosas que nos hacen mal, los chicos las van a tratar de copiar. Y bueno, quizás por tu exposición, por el arte que tenías, pasaste todo lo que tenías que pasar. Y yo hoy en día me considero maradoniano, pero no creo que Maradona haya sido un genio en todas sus facetas de la vida. A mí lo único que me importó de vos, Diego, es lo que hiciste dentro del campo de juego. Y después escuchándote, si bien cuestiones que tenían que ver con la política y las declaraciones no me han gustado, ni siquiera tienen que ver con mi ideología ni con mi forma de pensar. Yo siempre trato de rescatar lo bueno porque a mí no me hiciste nunca ningún daño, nunca me perjudicaste, al contrario. Me hiciste vivir las alegrías más grandes que viví en mi infancia y en mi adolescencia. Hasta inclusive alegrías
que superan a las vivencias familiares y que superan a las mismas vivencias de la adolescencia. Quizás yo tuve las alegrías con vos, Diego, que no tuve en la vida que me tenían que haber dado cuando me crié. Pero bueno, eso es al margen. Y cada vez que te juzgaban y que cada vez que te criticaban, a veces con razón, a veces sin razón, yo digo, ¿quién es? ¿No? ¿Quién está capacitado moralmente para ponerse en un pedestal y criticar a un ser humano que desde donde vino, está bien, con un talento llegó hasta donde llegó? Jamás te endiosé, jamás te idolatré, porque no sos un dios. Sí, para mí sos el dios del fútbol, ¿no? Pero un dios con D minúscula. Y para mí fuiste el más grande y el mejor, con todos los errores, defectos y virtudes, sin importar la estadística. Para mí, en el fútbol fuiste el mejor. Y muchos podrán decir, ay, pero el Mundial del 94 nos sacó del Mundial del 94. No nos sacó, nos llevó al Mundial del 94, porque Argentina lo tuvo que ir a buscar a Maradona, porque había renunciado a la selección y si no le ganábamos el repechaje a Australia, no clasificábamos. Y bueno, Argentina nos llevó, Maradona nos llevó a los Estados Unidos, y justamente porque le convenía a la FIFA y le convenía a Grondona el tema de la droga y de la efedrina y todo eso saltó y ya estaba planificado que Maradona tenía que salir de ese mundial sea como sea, porque el que tenía que salir campeón era Brasil. Joao Belange era el presidente de la FIFA y Brasil hacía un montón de años que no ganaba un campeonato mundial. Y era hora de que Brasil lo ganara y se interponía Argentina. Bueno, y como Argentina ya se la tenían jurada desde el Mundial del 90, porque se enfrentó contra Italia, Italia era el local y era el favorito y Argentina lo sacó, bueno. Es un negocio que Argentina esté en el Mundial, pero también era un negocio sacarla de la forma que la sacaron. Y bueno, después vino todo lo demás. Y en todo lo demás Diego demostró ser humano. Ni peor ni mejor, humano. Lo que hizo de su vida solamente lo perjudicó a él. No perjudicó a más nadie. Y dice, nada, puede haber perjudicado a los hijos, a las hijas, a la mujer. Bueno, de alguna forma ellos vivieron un nivel de vida que sin Diego no hubiesen vivido. Hoy mismo, después de 5 años de su muerte, están viendo cómo lucrar con su nombre, con lo que queda de él. Es más, los quieren sacar del cementerio en donde está al lado de Don Diego y de la Tota para llevarlo a Puerto Madero, a exhibirlo, para seguir ganando plata a costa de él. Y yo no entiendo todavía cómo en ese juicio, que finalmente se ensució todo y se embarulló todo, que quedó trunco, no entiendo cómo todavía no responsabilizan a la gente que era responsable legal de él, como por ejemplo las hijas, ¿no? Que yo no entiendo, ni creo que nadie entiende cómo Diego en ese momento estaba en manos de desconocidos y estaba aislado de su familia, porque los responsables legales de nuestros mayores familiares directos somos nosotros, los hijos, y por más que estemos peleados o no los querramos o no los aceptemos o qué sé yo, legalmente, más allá de lo moral, estamos obligados a hacernos cargo de nuestros padres, y si hay un tercero, directamente se lo agarra de los pelos y se lo corre del medio. Pero bueno, hay un montón de videos, ¿no? Para los que juzgan, que dicen que justamente habla Diego en primera persona diciendo, yo sé las culpas que tengo. En la despedida dice, yo me equivoqué y pagué. O sea, Diego siempre fue humilde, siempre se hizo cargo de todo. Y no por ser Diego Maradona fue un buen técnico, no lo fue.
Y yo soy maradoniano no por todo, no porque sea un dios, sino porque como técnico no fue bueno. Y la selección argentina le quedó grande como técnico, a tal punto de que perdimos contra Alemania 4-0, una de las mayores derrotas. Él fue grande simplemente con la pelotita en los pies. Después, en lo demás fue un ser humano común y corriente, con una educación inicial que no lo favoreció y que finalmente lo termina perjudicando a él porque lo termina llevando a la muerte a una muy corta edad. Y como dijo el turquito Hussein el día que murió Diego, ese día yo cuando recibí la noticia, porque dormí hasta tarde, estábamos en pandemia, yo me desperté, le dije a mi mujer, murió el Diego, y me largué a llorar y me dijo, ¿qué Diego? Y digo, Diego, no existía otro Diego, y ahí se dio cuenta ella. Y al rato empezó a llorar conmigo, quizás más por mi dolor que por su sentimiento, ¿no? Y después ella también recordó, porque ella es un poco mayor que yo y pudo verlo, de entrada aunque no es futbolera, y de repente los dos terminamos abrazados y llorando juntos, y después mirando la televisión y todos los medios, a todos los periodistas que en ese momento no pudieron ser profesionales, cómo poder serlo, ¿no? Y a mí me conmovió las palabras del turquito Hussein, que fueron las palabras que yo hubiese utilizado, ¿no? Cuando salíamos a la calle, yo salía a la calle ese día, y todos nos mirábamos como si se nos hubiese muerto un familiar, como si se nos hubiese muerto un amigo, un alguien muy querido. Y yo a Diego jamás lo vi personalmente, jamás lo crucé, jamás lo vi en vivo en un partido. Pero no recuerdo un día más triste después de la muerte de mi abuela, que creo que fue el día más triste de mi vida, que el día de la muerte de Diego Armando Maradona. Entonces yo, Diego, te quería recordar en este momento, en este día, que es un día lluvioso, melancólico, y decir y repetir una frase que no la inventé yo, ¿no? Pero decirte que a mí no me importa lo que vos hayas hecho con tu vida, vos ya la pagaste, vos te equivocaste y pagaste. A mí me importa lo que vos hiciste con la mía, porque yo en esos 10 años que tenía una infancia infeliz, y no voy a contar detalles de mi vida personal, pero tenía una infancia infeliz, y gracias a Dios después tuve una adolescencia un poquito más feliz, porque bueno, fui a la secundaria, estudié y viví una vida dentro de todo normal. Pero la alegría en mi infancia me la diste vos. El rumbo en mi infancia me lo diste vos. Porque yo quería ser futbolista como vos. Y después descubrí que no tenía el talento. Es más, creo que estaría de la otra punta de lo que estuviste vos. Vos eras el genio total y yo era el patadura total. Pero no importó, cuando me di cuenta que no, para el fútbol no servía, digo, quiero estar y vivir cerca de ese mundo. Y bueno, no me gustaba estudiar como la mayoría de los chicos y ahí descubrí, escuchando la radio, a mis periodistas preferidos en ese momento, escuchando el show de Boca por Radio Mitre, con Héctor Caldiero y Leto, que yo digo, bueno, si no voy a poder ser jugador de fútbol, quiero ser como Pancho Caldiero o como Roberto Leto. Y en ese momento me puse como objetivo que quería ser periodista deportivo, porque quería pertenecer a ese mundo. Ya sabía que como jugador no lo iba a poder lograr, porque me probé y
Y me ha pasado que resulta gracioso, ¿no? Pero quizás resulte traumático para alguien, pero para mí resultó algo, dentro de todo, eh, que hasta da cierta ternura, porque yo intenté jugar al fútbol y era muy malo jugando al fútbol, entonces para que me tuvieran en el banco de suplente en el club de mi barrio, iba una hora antes, pintaba las líneas, lavaba las camisetas y todo, con tal de que me dejaran ser parte del banco de suplente. Y un día, porque no había 11, y lo cuento, había 10, me ponen a mí, iba a ser jugador titular en mi primer partido, y a último momento llegó el que era titular, y a mí me sacan, fíjense lo malo que sería, ¿no? De Berludueña a un poroto. A mí me sacan antes de empezar el partido. O sea, hacen el cambio antes de empezar el partido. O sea, yo ya no podía ingresar ni como suplente. Porque era titular y me cambian antes. Así que... Y ese fue, de alguna forma, ya en la semana al técnico le dio lástima, le dio vergüenza, vaya a saber qué, y me dijo, no vengas más porque siento que te estoy usando, porque vos venís, pintás las líneas, lavás las camisetas y todo eso, pero no vas a jugar. Entonces, bueno, esa fue mi única experiencia como futbolista, y después en los picados lo mismo. En los picados, si éramos pares, yo jugaba, pero si éramos impares, yo me quedaba fuera. O en las pisadas, bueno, yo quedaba para último y me metían para el equipo que parecía más débil. Pero eso no me traumó para nada. Bueno, a algunos les toca ser Maradona y a algunos les toca ser el anti-Maradona. Pero yo, lejos de tener envidia, lejos de, al contrario, admiro muchísimo a la gente con talento, inclusive en el periodismo, porque yo me puse en la mente, digo, quiero ser como Leto, quiero ser como Caldiero, quiero ser como Macaya Márquez, y estudié periodismo deportivo en la escuela menos popular, porque en esa época estaba Deportea, que era la escuela más popular de los medios en ese momento, y el Círculo de Periodistas Deportivos, y bueno, Deportea era más cara, entonces yo terminé yendo a la escuela del Círculo, donde, bueno, menos oportunidades había. Terminé haciendo pasantías y todo, pero bueno, finalmente me terminé dedicando a la docencia porque quizás no tuve ni las oportunidades a tiempo, ni el talento. Me tuve que dedicar a trabajar porque no podía vivir trabajando de honor en todo el tiempo, y me dediqué a la docencia y me alejé ya directamente del periodismo a ser un hincha más. Y ser un hincha lo viví con alegría, y en ese momento a mí me sirvió para darme cuenta y entender de que todo jugador que llega a primera división, aunque sea la C, todo jugador mínimamente un talento tiene, y se rompió el traste para estar ahí. Entonces yo soy capaz de verlos a todos. Y Diego también era capaz de verlos a todos porque él fundó el sindicato de futbolistas. Y gracias a Diego logró que los padres no se llevaran a los chicos por la patria potestad mientras que el club los formara, sino que a los clubes les quedara un porcentaje por las transferencias. Eso fue gracias a Diego, que lo hizo con Mancuso y con un montón más. Y que Diego luchó para que el jugador de fútbol no fuese solamente una mercancía, sino que fuese considerado y tenido en cuenta como una persona. Me acuerdo que en la época de Boca, este video se va a hacer recontra largo, pero el que lo quiere ver lo vea y el que no, no lo vea. Me acuerdo en la época de que Colochini, esto va sin editar, tenía que ser. Me acuerdo en la época que Colochini estaba en Boca en las inferiores, el padre se lo llevó a España por la patria potestad y a Boca no le quedó nada. Entonces a partir de ese momento, mientras que Diego estaba con el tema de la droga y todo eso, se metió en el sindicato y empezó a defender a los jugadores contra la FIFA, ¿no? Pese que yo
con ciertas ideas políticas de Diego no estoy de acuerdo, ¿no? Con el comunismo y con Cuba y con todo eso, pero bueno, es un hombre que tuvo poca formación académica y bueno, tenía de última derecho a pensar como pensara. Simplemente voy a tener lo bueno, y a partir de ese momento todos los jugadores tienen los derechos formativos todos los equipos tienen los derechos formativos de sus jugadores, y gracias a eso, cada vez que se vende un jugador, los equipos chicos y los equipos grandes pueden tener un porcentaje de ese dinero, y gracias a eso se van formando, ¿no? Van recaudando y van reconstruyendo. Cuando jugadores que salen, como por ejemplo Dybala, ¿no? Creo que de Instituto de Córdoba, cada vez que se vende Dybala, Instituto recibe un porcentaje. O cada vez que se vende cualquier jugador salido de las inferiores de cualquier club, en cada venta el club se lleva un porcentaje, y eso le sirve a los clubes chicos, ni hablar, para mantener sus economías. Y eso se lo deben a Diego Armando Maradona. Que podrán hablar de la droga, sí. Diego fue un drogadicto y lo reconoció, y él mismo dijo: imagínense sin la droga lo que fui, imagínense con la droga lo que fui, imagínense si yo no hubiese estado drogado, el jugador que hubiese sido. Y la humildad que él tenía, ¿no? Cuando le dijeron que él era el mejor jugador del mundo, y él dijo: no, yo no soy el mejor jugador del mundo, el mejor jugador del mundo es el Mágico González, y está en El Salvador. Él jamás se creyó el mejor. Y él siempre defendió a todos sus compañeros. Y yo no quiero nombrar a gente acá, también futbolistas, para no arruinar el video, porque no se merecen ni ser nombrados en este video que yo te hago a vos, Diego, de homenaje. Pero vos, con tus defectos, con tus virtudes, con tus orígenes, lograste, para mí, ser fuera de las estadísticas, lograste ser uno de los que más bajo le tocó salir, uno de los que más alto llegó. Saliste del barrio y llegaste al cielo. Y por eso, Diego, voy a ser maradoniano toda la vida. Y por eso, Diego, cuando yo digo que no creo en los ídolos, bueno, ahora que estás con Doña Tota y que estás con Don Diego, yo te considero mi ídolo. Lo que no significa que acepte todo lo que hiciste en tu vida, pero yo tampoco soy quien para juzgarte. Solamente tengo que escuchar a tus hijos, inclusive a ese hijo que vos tuviste por primera vez, ¿no? Diego Armando Maradona Jr., que lo tuviste en Italia, Diego Sinagra, al cual no lo reconociste por muchos años, pero si uno escucha hablar a ese chico, que ya es un hombre, hablar de vos, si él te ama y no te guarda rencor, y considera que fuiste el mejor papá del mundo, cuando todos sabemos que no lo fuiste, por lo menos con él, si él te quiere y te perdonó de esa forma, siendo tu hijo, uno, ¿qué puede decir? ¿No? ¿Qué puede decir? Y a mí me costó casi 3 años superarte. O sea, durante 3 años no pude ver una foto tuya, no pude ver un video tuyo, no pude ver nada sin que se me cayeran las lágrimas. Pero bueno, hoy el duelo pasó y hoy estás omnipresente. Te tengo... Voy a ser desprolijo acá, pero bueno, es para vos, Diego. Te tengo en mi muñeca, junto con los colores del club que amo, y junto con una tirita verde que me regaló una alumna cuando egresó, que me la puse
No tengo tatuajes, no tengo nada, simplemente tengo estas pulseritas, algunas hace años, ¿no? Y tengo esta pulsera, no sé si se ve, ¿eh? Que muchos me han dicho gordo, ¿no? Pero bueno, el tema es que yo utilizo un trípode que lo tengo en la mano, ¿eh? Y lo sostengo con la mano. Estoy tirado cómodamente en el sillón en un lugar donde da bien la luz. Porque realmente no me interesa hacerle piripipí a los videos, sino que me pongo cómodo y empiezo a hablar, y el que lo valora bien, el que no lo valora también, porque siempre van a criticar, así como te criticaron a vos, Diego. Y por eso, Diego, para finalizar este video, que la verdad que podría seguir hablando y hablando y hablando de vos, Diego, te digo que estés donde estés, te amo. Estés donde estés, Diego, te digo, te agradezco por la semilla que plantaste en mí, esa semilla de perseverancia, ¿no? Porque vi ese video famoso chiquitito que cuando en blanco y negro te preguntaban vos qué querés ser, ¿no? Y decía, yo quiero jugar un mundial. Y vos cumpliste ese sueño, vos jugaste el mundial. Y bueno, yo cuando era chico quería ser Maradona. Obviamente no podía ser Maradona. Y no me acerqué ni un poquitito a ser Maradona. Pero gracias a vos en este momento soy yo. Soy un tipo feliz. Soy un tipo que amo mis cuatro colores: el celeste y blanco de la Argentina, el azul y amarillo de mi camiseta. Y ahora puedo aportar algo desde YouTube, desde afuera, ¿no? De pensamientos y ideas de gente que está como estoy yo, que no pertenece internamente al fútbol, ¿eh? No juega con la pelotita, pero bueno, somos parte de los que hacemos posible que la pelotita siga andando, ¿no? Porque somos los que consumimos, somos los que compramos entradas, somos los que compramos merchandising, somos los que hacemos posible que el fútbol siga siendo un negocio exitoso aparte de un deporte. Y gracias a eso yo tengo hoy en día, o yo hice una carrera como docente, porque no quise ser periodista, porque cuando en el periodismo deportivo me mandaban a distintos lugares a cubrir distintas cosas, porque no se podía elegir en ese momento, yo me perdía los partidos de Boca y no me los quería perder. Y justo un día de 1996, creo que era, yo tenía que hacer una pasantía en el CENAR, en la Escuela de Periodismo Deportivo, y justo estaba jugando el último partido en cancha de River Diego Maradona para Boca contra River. Y yo estaba como pasante cubriendo un cuadrangular argentino a un cuadrangular sudamericano de vóley femenino, algo que no me importaba en lo más mínimo. Y era el primer partido desde hacía prácticamente 10 años que me perdía de Boca. Fue ese famoso partido que ganó Boca 2-1, en el que se despidió Diego Maradona, que lo reemplazó Riquelme, y que Palermo hizo 2 goles. Y cuando salí de ahí, bien tarde, y justo salí por el único lugar donde se podía salir, que era donde se cruzaba la hinchada de River, y yo salí entre medio de la hinchada de River, que venía de perder. No solamente la pasé mal porque no pude ver el partido, sino que aparte la pasé mal porque tuve que salir por el mismo lugar donde la gente de River salía del Monumental, y toda bastante caliente. Entonces yo en ese momento no tenía ningún distintivo de Boca, porque decía, yo acá soy boleta. Y decidí en ese momento que era la primera y la última vez que me iba a perder un partido de Boca. Y especialmente ese partido donde vos, Diego, te ibas, donde vos, Diego, te despedías.
Así que a partir de ese momento terminé la carrera de periodismo deportivo. Me puse a trabajar como vendedor ambulante hasta que conseguí con la carrera meterme en el mundo de la docencia, porque quería tener los sábados y los domingos y los días a la tarde para ver la Copa Libertadores. Entonces para mí, desde ese momento, gracias a vos, Diego, soy periodista deportivo, soy profesor, ahora me estoy jubilando como profesor y pude ver a partir de ese momento todos los partidos de Boca que quería ver y todos los partidos de la selección y de la Copa Libertadores que quería ver. Entonces hoy soy orgullosamente lo que pude ser. Y miren lo que son las vueltas de la vida. Mira Diego, ¿no? Que tengo un hijo de 13 años, que mi hijo obviamente se crió de forma distinta. Sabe quién sos porque se lo conté yo y porque lo ve en los videos y porque lo ve en la Play. Él es hincha de Messi. Yo lo quiero y lo respeto, ¿no? A Messi lo quiero y lo respeto, pero bueno, para mí nada que ver con Maradona, pero yo respeto porque cada uno de chico vio lo que vio y se siente identificado con eso. A mí me toca ser orgullosamente maradoniano. Y mi hijo juega el fútbol, es arquero, es capitán de su equipo, que a mí me llena de orgullo de que él tenga por lo menos algo de habilidad o la habilidad que yo no tuve. Y hoy en día como papá del otro lado del alambrado estoy viviendo y estoy acompañando su éxito. Estoy acompañando su crecimiento. Y le estoy tratando de inculcar la formación que vos, Diego, no tuviste la suerte de tener. Diciéndole que el fútbol es para divertirse. El fútbol es una formación más. Le estoy diciendo que estudie y que el día de mañana, llegue o no llegue a primera división, estudie algo, porque hay que ser más que un jugador de fútbol. Así como por ejemplo ese famoso caso del jugador de Arsenal de Sarandí, Héctor Arbella, que él mientras que jugaba al fútbol, él estudiaba medicina y se recibió de médico jugando al fútbol. Y yo le dije a mi hijo, bueno, el fútbol no te garantiza que vas a llegar a ningún lugar y si llegás por ahí tienes algún problema, como tuvo el Kun Agüero, como tuvo este chico bravo que ya no es tan chico, de Vélez, y vos tenés que tener una carrera. Y gracias a vos, Diego, gracias a tu inspiración, hoy estoy acá, soy papá, soy feliz. Mi hijo está viviendo un proceso que no sé dónde lo llevará, pero seguramente lo que más me importa es que ahora lo está disfrutando y si algún día es arquero profesional, bueno, Dios quiera, y si no, igual se está formando para ser una persona feliz, una persona de bien. Y gracias a tu ejemplo, porque todos somos ejemplos, ¿no? Yo le digo a mis alumnos que todos somos ejemplos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Que a todos se lo puede tomar como ejemplo. Y yo, de Diego, el ejemplo del jugador que fue no lo pude tomar porque hay que tener talento para eso. Pero sí tomé el ejemplo de a dónde te puede llegar un vicio, a dónde te puede llevar la droga. Y para mí ser un drogadicto no es algo culpógeno, ¿no? Algo que genera culpa, sino que ser drogadicto es una enfermedad. Es muy fácil decir, bueno, si no querés si no querés ser drogadicto, no entres en la droga. Bueno, cada uno tiene sus circunstancias, así como yo nunca fumé, simplemente porque me enteré que mi abuelo murió de cáncer a los pulmones por haber fumado, entonces yo directamente digo, si el cigarrillo te hace mal, ¿para qué agarrarlo? Pero no todo el mundo tiene ese razonamiento.
Inclusive perdí una tía que murió por causa del tabaquismo, pero bueno, se cierran tanto que ¿quién los va a convencer? Y hay gente que se muere de esa manera. No sé si elige morirse de esa manera. O quizás no puede salir de ahí, no lo sé, pero no soy quien para juzgarlo. Así que Diego, gracias por todo lo que me hiciste vivir, gracias por toda la felicidad que me diste, indirectamente porque ni me conociste, ¿no? Gracias por haber existido, por haberme hecho vivir y disfrutar de cosas que no hubiesen sido lo mismo si vos no hubieses estado. Y ojalá, que algún día las generaciones actuales y las nuevas se tomen el tiempo de ver lo que fue tu vida y se den cuenta la gran persona que fuiste, con tus errores y con tus virtudes. Y cuando se den cuenta de eso se van a dar cuenta que fuiste incomparable, ni mejor ni peor, porque vos no necesitas el título ni del mejor jugador de la historia, ni del mejor jugador del mundo. A vos con ser único te alcanza. Este fue mi homenaje para vos, Diego. Besos al cielo.